Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes desde Almería, España, y es un placer compartir este tipo de contenido. Y bueno, por aquí estoy, vuestro amigo Antonio Vargas, explicaros cosas de barbería, cosas de negocio, cosas de cliente, cosas de cómo atender mejor al cliente para que tengamos éxito con él, ¿no? Qué duda cabe que saber trabajar es muy importante, bien, tener el oficio bien aprendido, ¿no? Y qué mejor que aprenderlo con profesionales, ¿no? Que te transmitan cosas, que te enseñe cosas y nosotros lo pongamos a la práctica cometiendo errores, como yo cometí muchísimo. Pero gracias a esos errores reflexionados después van mejorándolo. Si la experiencia o la mala experiencia no se reflexiona y la hacemos consciente de cuál ha sido nuestro error y nuestro fallo, no podremos mejorar. Por eso la experiencia por sí sola no te hace aprender. Tiene que ser reflexionada aquella experiencia, ¿no? Para seguir mejorando y seguir creciendo y no cometer los mismos errores una y otra vez. En este rato, este vídeo, lo que quiero compartir con vosotros es la importancia de entender al cliente, de cómo hacer el cliente cuando se explique, entenderlo bien y nosotros mismos con nuestra actitud, con nuestras preguntas o con nuestros gestos faciales, no hacer al cliente de tonto. El cliente es un ignorante a la hora de explicarse. Lo que pasa es que sabe lo que quiere. En la mayoría de los casos, es el cliente que no sabe lo que quiere. Pero casi siempre el cliente, la mayoría de las veces, sabe lo que quiere, lo que no sabe cómo explicarlo. ¿Cómo explicarlo para que tú lo entiendas profesional? Tú, barbero, barbera, peluquero, peluquera. El cliente sabe lo que quiere aquí en su cabello o en su barba, pero le cuesta trabajo porque no es profesional. Por eso entre los profesionales, entre nosotros, yo cuando me corta el pelo uno de mis colaboradores o de mis colaboradoras, le explico de una manera técnica, hablo con las palabras técnicas de cómo me tiene que cortar el pelo, ¿no? Y me entiende. Pero un cliente, y más cuando no lo conoce, que es la primera vez que entra en la peluquería, eso se hace muy incómodo. Pero te está dando la oportunidad a ese cliente de que tú le hagas un trabajo y que vuelvas. Pero si le haces un buen trabajo, pero no es lo que él ha querido, no vale para nada, te va a criticar, ¿no? Entonces mi propuesta es adaptarse a cada cliente y tener una voluntad de entendimiento, querer entender al cliente. Y para eso tienes que tener pues, esa sutileza en el carácter que tenemos que tener los peluqueros, con ganas de agradar, de no caer antipático, de no ser chulo, de no ser prepotente, de no demostrarle al cliente que el cliente es tonto, es bobo, que no sabe. No exigirle al cliente palabras que no las conoce. Y entonces tenemos que tener esa voluntad de entendimiento, ¿no? Y ahora vamos a hablar de ejemplos, ahora vamos a hablar de cosas reales, ¿no? Mirad, en el 1990 estábamos en un esplendor fantástico en la peluquería masculina, en la peluquería de caballeros. Es cuando los peluqueros de caballeros nos empezamos a llamar así y dejamos el barbero, porque venía de una gran miseria profesional. 1990, hablamos de España, de mi tierra natal, que es Melilla, ¿no? Y ahí empezaron ya las máquinas con los números. Moser sacó los números, que era el 1, el 2, el 3 y el 4, y al poco tiempo, cuando fui a la tienda a comprar material, me dijeron, han llegado al número 8, al número 8. Me pareció grande, ¿no? Pero claro, el peluquero poco a poco tenía que meter al cliente en la máquina. Ya la estamos metiendo en la máquina porque antes los cortes eran a peine y tijera mayoritariamente, ¿no? Quitando los militares. Bueno, pues ya hubo una época, como ahora, con los degradados, donde estaba de moda en la juventud explicar los cortes. Ya estamos hablando del 91, 92, 93, 94. Había ya un público sectario, o sea, una minoría, pero había, donde se explicaba por números, que ahora mismo esto lo tenemos normalizado, pero antes era el principio, y decían, al 2, me pasa el 2, y arriba tijera peinado a la raya, o me pasa el 3, o me pasa el 4, ya se normalizó. Y claro, los profesionales de aquella época criticaban ese hecho, como diciendo,
que están diciendo el número ahí como si fuese esto fácil, pues se lo pela en su casa, pues métete al 2 y de arriba te quita un poco de tijera, ¿no? Es como que se desprestigiaba la profesión, ¿no? Como que resumiendo un corte de pelo en un 2 y arriba tijera. Y fue muy criticado. ¿Qué pasa? Que cuando el peluquero que se formó en aquella época, que llevaba poco tiempo, un poco novato, les preguntaba al cliente qué número te paso por los laterales, ese 80% de la sociedad en aquel momento, en el 1995, 1993, decía, no te estoy entendiendo, ¿cómo que qué número? Yo no sé de número, te decía el cliente. Y el cliente ya le parecía antipático que un peluquero le reaccionara así, con esas preguntas de números, ¿no? Todavía sigue pasando algunas cosillas sobre esas, que ahora explicaré. Y eso hace que el cliente tenga rechazo. Y hablamos de un porcentaje bárbaro que te puede servir como clientela. No te sirve, no, es que lo necesitas para vivir en una peluquería o en una barbería. A ese volumen de clientes que no se explica por números, que se explica simplemente como antes se decía, no me dejes muy corto, ni mucho ni poco, un pelado normal, que no se me vea la piel, que no se me vean las cicatrices. Y si tú sigues, ¿pero qué número te paso? ¿La 2? ¿El 2? ¿El 3? ¿El 4? Como diciendo, tú me dices el número y yo te lo paso. No, el artesano, porque eso somos artesanos, teníamos que averiguar más o menos si te está diciendo que no se ve muy clareón, tienes que empezar con un número lo suficientemente algo tal. Y después sobre esa base, preguntarle si quiere un poquito más corto, pero con la premisa de que no quiere que se le vea el cuero cabelludo, o no quiere que se le vea la verruga, o que se le vea una cicatriz que tiene, ¿no? Quiero decir esto porque es muy importante que cuando el cliente te diga que tú le preguntes las preguntas adecuadas, es mucho mejor que le preguntes al cliente cómo lo quieres, el corte de pelo, cómo te lo suele hacer, y él que se explique. Y te puede contestar muchos clientes que te digan, pues tú sabrás que eres el profesional. Cliente incómodo para nosotros, ¿eh? Tú sabrás que eres el profesional. Pues en función de lo que ves, empezar continuándolo con palabras afables, nobles, con ganas de agradar. Pues bueno, yo le aconsejaría no, con ganas de agradar, le volvería a preguntar, ¿le gusta muy corto el cabello? Le hago un repaso, o más o menos como lo lleva sin peinar, cuando estoy viendo, se peina sin a raya como lo veo, o se peina hacia adelante, se peina hacia atrás, lo quiere muy corto. Palabras así donde el cliente pueda seguir hablando y tú le saques esa información. En el momento que tú llegues y le digas, ¿qué número te paso? Con la máquina en la mano ya, ¿qué número te paso? No te entiendo, explícate mejor, tú sabrás, el pelo es tuyo. Eso puede quedar muy chulo y muy prepotente por esta parte. Estos detalles tan pequeños son muy importantes para echar a un cliente o no echarlo. Lo justo para que el cliente diga, no se entera, lo está pensando. Y por supuesto, tenemos que hacer un ejercicio de voluntad muy importante los peluqueros, ¿eh? Muy fuerte en trabajar este tipo de actitudes, de no chulería, donde a lo mejor la persona que trabaja eso lo tiene automatizado, es que yo soy así, es que yo soy chulo, ya, pero es que se trata de cómo le llega el mensaje. Los clientes no saben expresarse un corte de pelo. Después hay clientes que sí, que son los fáciles, pues pásame el 2 por toda la cabeza, ya ves, qué ciencia, en todo vas con rebaje, no le pregunte con degradado. Otra pregunta que le puedes complicar, el degradado, alto, medio, bajo a una persona clásica. Que no tiene sentido hacer esa pregunta, lo vas a bloquear. Si te está diciendo, déjamelo aquí corto al 1 y de arriba tijera, peinado, házelo lo mejor posible que tú veas, pero yo te estoy dando indicaciones. El preguntarle, insisto, a altura de máquina, del 0 al 2, el 1, esas palabras tan actuales, complejas, puede llevarte sorpresas a personas, que hay muchísimas, donde no estás dispuesto a esa jerga, a ese vocabulario tan moderno,
le vas a echar para atrás, le vas a decir, no, o me hablas correctamente o no soy profesional. No podemos hacer eso. Os voy a contar una anécdota, esto hace años, que me pasó, porque yo soy cafetero, tomo mucho café, ya cada vez me regulo más, pero antes era mucho más cafetero que ahora, entonces pues de mañana a veces me tomaba 2 cafés. Y recuerdo estar en una cafetería donde iba poco, esa cafetería era de paso, en el centro, y había un señor mayor que me recordaba a mi padre, porque eso pasa, que llegamos a una edad que cuando una persona mayor, pues ya me recuerda a mi padre, ¿no? Por la forma de andar, la forma de hablar, y tengo una cierta empatía. Y pasa igual con mi hija, ¿no? Tengo hija y cuando una niña de la misma edad de mi hija, pues me recuerda a mi hija, ¿no? Y veo esa inocencia, ¿no? Bueno, porque en ese señor le pedí al camarero, no sé si lo conocéis, un stick, que seguramente yo lo pronuncio mal, un stick, que es un té, un refresco de té, un té frío, la botella, pero no sabía pronunciarlo. Y estaba allí en la vitrina, puestas las botellas, y decía, quiero un... y no le salían las palabras. Y yo estaba convencido, viendo al hombre, cómo se explicaba, viendo al camarero, que el camarero entendía perfectamente lo que quería. Pero como el hombre no pronunciaba la palabra exacta, iba lógicamente de chulo, iba de sobrado, de nivelón, un camarero, vamos, profesional, que siendo, vamos, iba de artista, camarero. Pues al final el hombre, a duras penas, empezó a señalarle al lado de allí, la botella de allí, y digo, qué sensación, qué mal lo pasé yo, viendo a ese pobre hombre, intentando explicarle y el camarero exigiéndole que dijera las palabras correctas, exactas, ¿no? No podemos actuar así. Esto, trasladarlo a nuestra peluquería, a esta barbería, no podemos ser tan así, porque al final te va a costar perder cliente. Y lo que nosotros tenemos que ser es afable e intentar, bueno, pues como me decía mi maestro, para echar un cliente tienes que tener miles de clientes. Y cuando tú echas un cliente, échalo porque quieres echarlo, y con amabilidad y con cariño. No venga más por aquí. Pero tienes que tener muchos clientes y te tienes que ganar esos con los años. Te tienes que ganar echar un cliente como es. Porque diciendo, es que ya tengo tanta tolerancia, tanto respeto a mis clientes, tengo tanta clientela, que uno no voy a dejar tampoco que se te suba la chepa, como se suele decir ya, porque ya está bien, ¿no? Porque hay gente ya que se pasa de rosca. Pero la gran mayoría de los clientes son personas que se merecen atenderla bien, porque nosotros también somos clientes, ¿no? Y si todos nos acordáramos cuando pasamos con situaciones como esta, ya sean personas mayores, de recordar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, si todos tuviéramos este entendimiento, seríamos mucho mejores, ¿no? Y de ahí, bueno, lógicamente hablo mucho de este tema, en el tema de valores, en el capítulo 3, importantísimo, para tener éxito en la barbería y sobre todo, pues, para eso hay que ser buena persona, ¿no? O por lo menos parecerlo, ¿no? El entender al cliente es importante para tener éxito. Por eso nos cae mejor los clientes conocidos, pero es que con clientes conocidos no se puede vivir solamente. Si tú tienes 40 clientes conocidos, 50 clientes conocidos, son muy cómodos porque ya entra en la confianza, ya habláis de todo menos de cabello. Se habla de todo menos ya de estilo del pelo porque ya lo tienes automatizado, ¿no? Como siempre, ¿no? Pero los clientes, donde tenemos que trabajar son los clientes nuevos. ¿Cómo conecto yo con un cliente nuevo para que vuelva a nuestra peluquería y no vaya a otra, ¿no? Y recordad una cosa, un cliente con 50 años, con 60 años, con 35 años, se está cortando el pelo de toda la vida. Para que tú llegues, o yo llegue, a decirle que tiene un remolino aquí muy malo. Él lo sabe. Él sabe lo que tiene. Él sabe que tiene la oreja desabrochada. Él sabe que tiene la entrada grande. Sabe. No hace falta que nosotros le digamos que tiene un pelo muy duro, que no se puede hacer el papel, que no se puede peinar hacia atrás. Él lo sabe. Lo único es que, como lo sabe, no nos tenemos que poner de esa manera soberbia, ¿no? Sino tener esa humildad, esa humildad de preguntarle, entonces, ¿usted cómo siempre se lo hace?
¿Cómo le arreglan el pelo? Ay, ¿cómo le solucionan este remolino? ¿Y cómo le hacen para esto? Preguntarle con humildad. Y eso es lo que después un profesional le va a permitir crecer como persona y como profesional. Si queréis comentarme algo, comentármelo, qué os parecéis, anécdotas de clientes que os haya pasado y bueno, y seguimos aprendiendo. Y yo también aprendo de todos vosotros. Muchísimas gracias desde Almería, España.